Bienvenido familia a otro episodio más de esta serie Principios del Empresario Libre. Recuerda que esta serie tiene un propósito bien claro, que es trabajar en la mentalidad, en el software mental que necesitas para dejar de pensar como un autoempleado, dejar de estar esclavizado dentro del negocio y empezar a pensar como un verdadero empresario, como un verdadero CEO, y que tu negocio al final se convierta en ese vehículo que te lleve a financiar tu proyecto de vida, a financiar tu vida, a crear la vida que tú quieres, a que tengas más libertad, más claridad y más tiempo para ti, mientras tu negocio sigue creciendo. Así que no te olvides de suscríbete porque estoy subiendo un episodio nuevo cada día y son principios que los comparto todos los días con mi comunidad. Tienes por aquí también un enlace para que accedas a esa comunidad. Es una comunidad totalmente gratuita donde se están uniendo más empresarios que están también en ese proceso de construir ese modelo de negocio. Y dentro de ahí también comparto muchísimas herramientas. Vas a tener acceso a esa carpeta de recursos que está en el Drive y son herramientas que te van a servir para cómo contratar mejor personal, cómo hacer para crear un equipo más comprometido, cómo implementar mecanismos de control que te den más seguridad, te den más visibilidad de lo que ocurre en el negocio, cómo saber qué números, qué métricas son las que tienes que implementar para tomar decisiones en base a datos concretos, bueno, y muchas herramientas más. Tienes por aquí el enlace en la descripción. Y nada, hoy te comparto un versículo, es muy corto, pero fíjate qué poderoso está y cuánto jugo le hemos sacado. Este versículo es Mateo 16-19 y dice tal cual, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dijo Jesús a Pedro, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, este versículo, te digo, está muy poderoso y fíjate, tú no puedes ahora mismo tener un negocio que te dé libertad, que te dé calidad de vida, que te lleve a tener más tiempo para ti, para tu familia, si al final eres tú quien guardas todas las llaves de tu negocio. Quien guardas todas las llaves de tu negocio aquí, en tu cabeza. Porque muchas veces la esclavitud de nuestro negocio no es simplemente una esclavitud física, es una esclavitud emocional y mental. Y eso es lo que estamos trabajando aquí cada día. Si ahora mismo todo pasa por ti, si todo depende de ti, ¿qué pasa? Que cada cosa que hagas, cada acción que tú hagas dentro del negocio, lo único que vas a hacer es que el negocio dependa cada vez más de ti. Estás construyendo cada vez más un negocio dependiente de ti. Por eso es importante trabajar la mentalidad. Porque cuando tú estás dentro del negocio, estás dentro de la caja, tú no ves desde fuera las soluciones que tienes que ver. Y solo estás viendo problemas, solo estás reaccionando ante lo que sucede ahí. Por tanto, estamos trabajando el crear esa mentalidad que empiece a ver desde fuera para saber exactamente las acciones que realmente tienes que hacer, ¿vale? Y dejar de pensar desde dentro, porque al final te digo, cuanto más estés ahí dentro metido, lo único que estás haciendo es crear una cárcel más grande, que estés más atado a ti, que lo único que hace es robarte tiempo, calidad de vida y te está dando más problemas. Principio número 1, dice: las llaves representan aquello que controlas. Esas llaves del reino a las que se refiere Jesús aquí, llevado al plano de los negocios, llevado al plano del liderazgo, esas llaves son las llaves de una empresa que dependa cada vez menos de ti. Esa es la visión que tú tienes que tener, ese es el reino de los cielos al que tú debas aspirar, es decir, que tengas una empresa que dependa cada vez menos de ti. Y esto es lo que te decía antes, tú como empresario no necesitas hacer más cosas, necesitas aprender a usar esas llaves, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cada proceso, cada sistema, cada estándar que tú implementas, cada responsable que tú formas dentro de tu empresa, es una llave que te abre la puerta a una empresa que dependa cada vez menos de ti. ¿De acuerdo? Principio número 2. Cuanto más atas el negocio a ti, menos libre eres. Es lo que te decía antes. ¿Qué pasa? Que cuando tú piensas como un autoempleado, todo lo atas a ti. Las decisiones, los problemas,
todas las responsabilidades, los clientes, las ventas, la parte operativa, todo depende de ti, si actuamos de esa mentalidad. Ahora, la mentalidad que estamos construyendo, la del rol del empresario, hace justamente lo contrario. ¿Qué hace? Desata responsabilidades, desata decisiones, desata procesos. ¿Qué hace con eso? Que ayuda a que su equipo crezca. Y cuanto más desata el negocio de él, más libre se vuelve, más claridad tiene. Y todo eso sucede mientras tú estás ayudando a que tu equipo crezca. Principio número 3. Dice, el reino de los cielos es la visión que pone orden. Aquí cuando Jesús se refiere al reino de los cielos, él decía muchas veces, todo pueblo sin visión perecerá. Y esto pasa lo mismo con los negocios. Si tú no tienes una visión, pues no tienes dirección. Y cuando tú actúas con la mentalidad del autoempleado, no tienes una dirección clara. Tú al final vas reaccionando, vas, apagando los problemas que te van saliendo sobre la marcha y vas tomando decisiones en base a esas circunstancias. Al final tú no eres dueño de lo que está sucediendo, simplemente estás reaccionando ante los problemas que te van, ante los calderos que estás teniendo ese día. Y eso al final, ¿qué estás haciendo? Que inconscientemente estás creando un negocio por defecto, ¿vale? Es decir, un negocio en base a la reacción. Y cuando te das cuenta hay un negocio lleno de caos. El empresario crea la visión que le da orden. Y la visión está clara, es fundamental. Esto fue lo que a mí más me ayudó para yo salir de esos 4 años que yo estuve cuando abrí el primer restaurante, era tener una visión bastante clara. Y empecé a decir, ok, ¿hacia dónde quiero? ¿Cómo imaginaba yo tener un negocio que dependiera cada vez más de mí? Entonces yo dibujaba esa visión y eso luego me daba claridad a la hora de yo diseñar las acciones. Justamente esta mañana estaba compartiendo en el grupo, en la comunidad, la importancia de tener esa visión, porque luego desde la visión tú empiezas a estructurar tu semana. O sea, tu calendario, tu agenda, la empiezas a diseñar en base a esa visión. Muchos empresarios no tienen ni siquiera una agenda. Oye, ¿qué vas a hacer hoy lunes? Pues trabajar, como siempre. Pues ir al negocio. Y ahí, pues, según llegues, ya te llamada, ya te metes en el correo, que si un presupuesto de un cliente, que si un problema con un empleado. Tú no puedes empezar así la semana. Esa mentalidad es súper importante. El autoempleado no tiene agenda, no presupuesta su tiempo. El empresario sí presupuesta su agenda y trabaja de manera enfocada y dice, ok, ¿cuáles son las acciones esta semana que más impacto van a tener, que más me van a hacer avanzar, más van a hacer mover las agujas del negocio y que me van a llevar hacia ese objetivo? Imagínate que yo, por ejemplo, suelo trabajar, yo digo, ok, ¿en qué estoy enfocado ahora? En las ventas. Esta semana, ¿en qué me voy a enfocar? En el equipo, en construir otro proceso, en optimizar los costos, en buscar mejores proveedores. Aquello que tú decidas que estés enfocado, en lo que te toque ahora, pues presupuesta eso esta semana. Crea bloques de tiempo donde tú guardes 90 minutos cada bloque de tiempo. Por ejemplo, 90 minutos le dedico yo, y al igual me creo 2 bloques en el día, donde en esos 2 bloques yo no tengo ningún tipo de distracción, quito el móvil, 0 llamadas, 0 distracciones, nadie me molesta y ahí le enfoco y le doy con todo. En esos 90 minutos. Igual creo 1 bloque, 2 bloques, 3 bloques, los que necesite dependiendo del tamaño del objetivo de esa semana. Si tú eso lo haces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, yo te puedo asegurar a ti, si lo haces de esa manera, sin ningún tipo de distracciones y le das intensidad, yo te puedo asegurar que en cuestión de un mes tú empiezas a ver resultados totalmente diferentes en tu negocio y en ti. Vas a tener mucha más claridad. Por lo tanto, así es como piensa el empresario. Crea esa visión que le da orden, procesos, sistemas, crea responsables, que lo que te dan es orden dentro del negocio.
Y cuando esto sucede, cuando tú empiezas a organizar el negocio, cuando empiezas a ordenarlo de esta manera, tu mente automáticamente empieza a ordenarse, empiezas a tener mucha más claridad, mucha más paz, mucha más certeza con las cosas. Principio número 4. Cada sistema que construyes es una llave para tu libertad. Mira, los sistemas no solo sirven para organizar un negocio, es mucho más. Los sistemas te van a dar libertad y claridad. Eso es lo más poderoso que te va a dar. Tú imagínate el hecho de... Ayer me invitaron a un podcast y había un chico, el que hizo el podcast, que me estaba hablando de su jefe. Y es una empresa que estaba empezando a crecer de ropa. Y el hombre estaba en caos. Y de hecho iba a cerrar una tienda porque no le estaba dando beneficios. Pero el hombre no tenía el negocio organizado, ya tenía como 3 4 tiendas. Y gracias a este chico que entró como un líder intermedio, este chico ya viene formado, ya viene con esa mentalidad de procesos, de sistemas, empezó a estructurar el negocio y empezó a organizarle, esa parte caótica que tenía. Y cuando eso pasó, dice: Frank, ahora mi jefe, dice que él decía, dice: tú no sabes la cantidad de problemas que tú me has aliviado de mi cabeza, la calidad de vida que tú me estás dando. Eso pasa cuando tú dejas de pensar como... Es que cuando tú estás en esa mentalidad autoempleado, es un caos, o sea, es un desorden, y eso te acaba afectando a tu vida. Yo me acuerdo que yo llegué a un punto con mi empresa, yo al principio con mi negocio, que yo iba reventado por la noche a las 2 de la mañana, me sentaba en el sillón, después de cerrar el restaurante, tenía 3 empleados, conmigo 4 o 5, no me acuerdo, y yo llevaba reventado, acababa de separarme. Yo decía: Frank, de verdad, todo este esfuerzo para esto, tío, de verdad que esto merece la pena esto. O sea, si yo estaba mucho mejor antes. Tenía un trabajo, cobraba un sueldito, tenía más tranquilidad, más paz. Y ahora mi vida es un caos, no tengo tiempo para mí, estoy enfermo. Me acuerdo cuando eso estaba con una enfermedad, una artritis reumatoide, que yo para levantarme de la cama tenía que usar muletas. De hecho, a mí me diagnosticaron eso y me dijeron que en 4 años me iba a quedar en silla de ruedas. O sea, mi vida era un caos. Sin familia, enfermo, sin tiempo. Mi negocio ahí estancado 4 años. Yo decía: de verdad, aquello que empezó siendo un sueño era una pesadilla en ese momento. Yo tenía ganas de tirar la toalla. Frustrado. Yo lloré más veces esos días así por la noche por la impotencia que tenía. Y decía: hay algo que yo no estoy viendo. Hay algo que yo no estoy viendo, que hay alguna tecla que yo que no estoy sabiendo tocar. Porque yo decía: es que yo vine a este mundo a algo más que a estar detrás de una barra sirviendo mesas o atendiendo clientes. Yo tenía esa visión de tener una cadena de negocios, de tener yo tiempo para mí, para viajar con mi hija, para entrenar, para correr en motos, que era una de mis pasiones, que yo lo tuve que dejar en esos años. No pude dedicar tiempo a las carreras de moto. Por eso te digo que cuando tú cambias esa mentalidad, es que tu vida cambia. Yo empecé la mentoría con Robert Kiyosaki en el 2014 y ese hombre me cambió la vida. O sea, no era tantas las herramientas que yo aprendí con él, fue la mentalidad. Me empezó a enseñar a ver el negocio desde fuera. Y en 3 años, te lo digo, en 3 años, 2014, finales de 2013, yo estaba con un negocio solo estancado, a punto de tirar la toalla. Pero gracias a que empecé a trabajar con él, en 3 años, 2016, ya tenía una cadena con 4 restaurantes y más de 40 personas trabajando. Y yo dedicando tiempo para mi hija, estaba viajando con mi hija, estaba yo 100% fuera de la operativa, estaba dedicando mucho tiempo a recuperar mi salud, que de hecho ahora me encuentro súper bien de salud, de energía, en el mejor momento. Volví a empezar a correr en motos, fíjate, cosa que para mí era impensable, a entrenar, que yo no podía ni moverme. Todo está en la mentalidad. Y trabajando muchísimo menos,
pero eso sí es verdad, de manera más inteligente. Eso es lo que quiero que tú aprendas con esta serie de vídeos. Por eso tienes que suscribirte. Suscríbete al canal y implícate. Porque si cuando tú te suscribes, cuando tú, quiero que pongas aquí en los comentarios el compromiso, que estás comprometido a cambiar, que estás comprometido a empezar a hacer esas acciones que tienes que hacer para que tu negocio al final se convierta en ese vehículo que te lleve a vivir la vida que tú quieres. Pero eso tienes que tomar acción. Por eso te digo, cada proceso, cambiar esa mentalidad te va a llevar a pensar en procesos. Cada proceso que documentas, cada estándar que implantas, cada responsabilidad bien definida es una llave más que deja de depender de ti. Recuerda que son llaves mentales que te atan a tu negocio. Se trata de bajar ese negocio a tierra, documentarlo y entregar responsabilidades bien definidas. No se trata de soltar a lo loco, no. Se trata de empezar a ordenar el negocio, crear un negocio delegable y luego poco a poco empezar a delegarlo. Principio número 5. El empresario no guarda todas las llaves, las reparte. Esto es súper poderoso. ¿Qué pasa? Que tú sigues pensando como tu empleado y esa mentalidad tú piensas que si entregas las llaves, que si entregas responsabilidades perderás el control. Y esa sensación digamos, esa obsesión por querer controlar no te da seguridad, al revés, son miedos, inseguridades que tú tienes, porque no tienes esos estándares creados, no tienes estructura creada en tu negocio, entonces necesitas meter cámaras, necesitas meter inteligencia artificial, llenar la empresa de datos, para cuantos más datos tú crees que controlas más. No, te estás volviendo más loco. Tú no necesitas presencia, tú necesitas visibilidad. ¿Qué ocurre? Que el empresario piensa justamente lo contrario. Cuantas más llaves tú entregues a las personas adecuadas, más fuerte se vuelve la empresa. ¿Por qué? Porque el empresario sabe que hay gente que hace las cosas mejor que él. Yo no pude crecer con mi negocio si yo pensaba que era yo el que mejor hacía las cosas. No, yo me encargué de buscar, primero, de crear un equipo comprometido. Y luego cuando la empresa empezó a crecer, yo me traté de buscar gente que trabajara mejor que yo, que fuera más inteligente que yo con los restaurantes. Y esa mentalidad al final hace que la empresa se vuelva más fuerte, más libre, más fuerte se vuelve la empresa y más libre te vuelves tú como empresario. Porque al final dejas de construir un negocio donde todo dependa de ti. Eso es clave. Y ahí es cuando tú empiezas a diseñar una empresa que funciona gracias a la estructura y no gracias a tu sacrificio, no gracias a dejarte la vida ahí. Porque no te va a llevar a nada. A mí me llevó 4 años dejarme la vida ahí, como acabé, caos, sin familia, enfermo y sin tiempo, y lleno de problemas. Pero de esto se trata. El autoempleado crea una vida, una empresa por defecto. El empresario crea una vida por diseño. Empieza a diseñar esa empresa que no dependa de él. ¿Cómo puedo construir procesos para que no dependan de mí? ¿Cómo puedo implementar más sistemas para que las cosas se hagan con esos estándares que yo quiero sin que dependan de mí? ¿Cómo puedo hacer para que esos problemas no vuelvan cada vez a mí? Esa es la pregunta, la calidad de las preguntas que tienes que hacerte. Y hoy te voy a dejar con una pregunta que quiero que me respondas aquí en los comentarios, me des tu feedback y que seas sincero contigo mismo. Porque te digo, hasta que tú no empieces a decirte la verdad, y esto es una de las cosas, lo primero que se trabaja dentro de la mentalidad es empieza a decirte la verdad. Empieza a observar toda la verdad, sé claro contigo, porque si tú no eres honesto, claro contigo, pues al final no hay posibilidad de cambio. Pregunta, ¿qué sigue atado hoy a ti dentro de tu negocio que ya deberías haber desatado? ¿Alguna decisión? ¿Cliente? ¿Un cliente que te da por saco, que te roba tiempo, te roba energía? ¿Las compras de tu negocio? ¿El control del equipo? ¿Los horarios? ¿La caja? ¿Todo? Porque cada cosa que sigue dependiendo de ti son llaves que te mantienen encerrado y esclavizado a tu negocio. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda, te doy la receta con la que yo trabajo, que es claridad, responsabilidad, control
y eso es lo que te va a dar libertad. ¿Vale? Esa es la receta. Claridad, responsabilidad, control, y eso es lo que te va a dar libertad. Pero eso se crea, eso no se pide, eso no llega por casualidad. Eso hay que empezar a construirlo paso a paso, proceso a proceso, sistema a sistema, responsable a responsable. Así construyes la calidad. Así que recuerda de suscribirte al canal para que sigas recibiendo. Activa la campanita también para que no te pierdas cuando suba el siguiente episodio. Y lo que te dije, recuerda que estamos trabajando aquí la mentalidad. Construir esa mentalidad, empiezas a pensar como un verdadero empresario, como un CEO, como un líder. Así que nada, titanes, lo dicho, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.